Yo quiero seguir profundizando en tu historia. Entonces, has hablado de Connecticut, has hablado de todas las oficinas que te ofrecieron. ¿Dónde llegas a parar después de trabajar aquí en España? Acabo en la oficina de Nueva York, que son las oficinas centrales, porque JP Morgan es un banco neoyorquino. O sea, las más grandes. Las más grandes, sí, rascacielos, piso 30 y pico en el centro de Manhattan, sí. Compartías despacho con el señor Morgan. Eso es, sí, Directamente. O sea, eso es. No, pero es el sitio que hay que ver como empleado. Si no trabajas ahí, tienes que ir a verlo porque es increíble ver oficinas donde están entrando miles de empleados, donde hay los client centers que se llama, que es donde tienes las reuniones, son auténticos museos, porque ujú. el fundador de JP Morgan, que era JP Morgan, Pierpont creo que se llamaba, hubo un par por ahí, eran apasionados del arte, entonces como que ese legado artístico lo mantiene JP Morgan y los client centers de todo el mundo son lugares donde hay arte, ¿no? Y dentro del propio banco hay un equipo de curadores que se llaman, que son los mismos que hay en los museos, que gestionan el arte, compran nuevo arte, se venden arte, o sea, entonces llegas ahí y es como estar en un Es una museo y ahí es donde experiencia. están las reuniones con la banca, con los clientes de banca privada, ¿no? Pero bueno, es como la cúspide laboral cuando te dedicas a las finanzas, ¿no? Llegar a Wall Street. Que Wall Street en realidad es un concepto, o sea, hay una calle que es Wall Street, que está en el distrito financiero de Manhattan, que es la parte de abajo de la isla, y ahí es donde está la bolsa y ahí es donde solían estar los bancos en la época. Ahora la realidad es que la mayoría de los bancos están en Midtown, que es en la zona de la mitad de Ujú. Manhattan. Pero el concepto de trabajo, de trabajar en Wall Street, perdura en el sentido de que la gente que trabaja en el sector financiero en Nueva York trabaja en Wall Street. O sea, ese es un poco el concepto histórico, ¿no? Pues yo trabajaba en Wall Street. ¿Por qué? Ujú. ¿Cómo era trabajar en Wall Street? O sea, no sé si viste a gente ganar muchísimo dinero o a gente perder muchísimo dinero. No sé si tienes anécdotas ahí. La peli que tenemos de referencia es la de DiCaprio, o sea que a partir Bueno, de ahí. ese es un modelo de la época que yo creo que ha cambiado un poquito de llamaba a mi broker, cómprame acciones de IBM, cómprame acciones de no sé qué, y era todo como por teléfono, entonces todo era mucho más caótico, más estresante con la Pasional bolsa y. abierta y tal. Realmente esa parte ya no existe como tal. En Estados Unidos sí que todavía la gente hace mucha compraventa de acciones porque es un mercado financiero súper desarrollado y la gente está muy habituada a comprar y vender ellos mismos. En la parte de banca privada, wealth management, hay un enfoque más conservador y más patrimonialista en la mayoría de los casos, ¿no? Que tú al final tienes clientes con un patrimonio que han tardado muchos años en comprarlo y les ayudas a establecer lo que es un plan de inversión a largo plazo, ¿no? Una estrategia de inversión y tú les gestionas la cartera, les ofreces oportunidades de crédito, de utilizar deuda para determinadas cosas, les das asesoramiento, les ayudas con su planificación fiscal porque tienes equipos dedicados a eso, es más conservador. O sea, no es teléfono, locura y tal. La parte de banca privada es más tranquila. Sí que es cierto que dentro de Wall Street luego hay otros departamentos distintos, porque tú tienes el departamento de banca privada, luego tienes el departamento que gestiona fondos de inversión y gestionan lo que se llaman los endowments de las universidades y de las fundaciones, que son las universidades americanas y las fundaciones americanas reciben muchas donaciones y muchas herencias y entonces acaban creando un patrimonio financiero de varios miles de millones que los utilizan para generar rendimientos y dar becas, mantener la Ujú. universidad, etcétera. Pues eso lo gestiona un equipo dedicado y no es lo mismo la gestión de un patrimonio de una fundación que De el un patrimonio de un particular. personal o la gestión de un fondo de JP Morgan de acciones tecnológicas, que hay un equipo dedicado a la gestión de ese fondo. Ujú. Entonces tienes
banca privada, que se llama Wealth Management. Luego tienes Asset Management, que es la gestión de activos institucionales, los fondos de inversión, los endowments, etcétera. Luego tienes en Estados Unidos toda la parte de la banca comercial y retail, que sería la oficina de turno en la esquina, que da todo ese servicio de tarjetas, de préstamos a empresas, etcétera. Y luego la otra gran parte del negocio es la banca de inversión, que en la banca de inversión tienes los equipos que sacan a empresas a bolsa, los equipos que ayudan a una empresa a comprar a otra. Y luego tienes los equipos de trading, que son los que dan ese servicio institucional a otros bancos o a otras gestoras de fondo a comprar activos, que son que son traders que se dedican a eso. Y tú piensas, yo puedo comprar 100 acciones de Apple, pero si viene la fundación de Microsoft, de Bill Gates, y quiere comprar 300 o 500 millones en acciones de Apple, probablemente le tienes que llevar a la mesa, al trader institucional que te busca ese volumen de transacción, y eso lo hacen pues para otros grandes clientes institucionales, que se llama. Entonces, ahí sí que hay más trading porque se dedican a eso. En la parte de gestión de activos es más patrimonial. Sí que es cierto que hay algunos clientes que les sigue gustando hacer trading, sobre todo en Estados Unidos, porque hay mucha filosofía de hacer eso, pero es más conservador y más tranquilo y más planificado. Y los clientes que quieren hacer trading sí que pueden llamar a la banca privada y les damos el servicio, ¿no? Entonces, por eso todos tenemos las licencias de traders en la banca privada, porque es un requisito del regulador y del banco. Si tú quieres hablar con un cliente de inversiones, le quieres recomendar inversiones, tienes que sacarte las licencias. Y de hecho es curioso porque en la peli del Lobo de Wall Street, cuando él va el primer día a la oficina, que luego quiebra ese día el broker, si la veis en inglés, él dice, por fin conseguí el Series 7, que es el examen, se llama Series 7, que lo hace FINRA, que es un organismo regulador de Estados Unidos. Pues en la peli ahí creo que dice, ya obtuve mis licencias. En inglés dice, finalmente aprobé el Series 7. Yo me tuve que sacar el Series 7 para poder operar dentro del mercado. Entonces ahí viene la parte de trader y tal, pero la realidad de una banca privada es mucho más patrimonialista, y al final tiene sentido porque es un patrimonio que han tardado muchos años en obtener, y tampoco lo vas a especular muchísimo, que es lo que suele pasar igual con el trading, ¿no? Lo que sí que haces es un plan de inversión a largo plazo, y en muchos casos hay gente que le gusta con una pequeña parte hacer trading, ¿no? Y como que complementas esa visión, pero el trabajo en banca privada es definir bien los objetivos de inversión, definir bien las carteras, optimizarlas, y luego si la quieres complementar con algo de trading o con alguna otra historia, pues se hace por el lado. Entonces, yo me dedicaba a eso en Estados Unidos. Yo, además, como era extranjero, estaba en un equipo que daba servicio a extranjeros desde Estados Unidos. Y era un servicio súper único porque al final, por regulación, desde cualquier otro equipo americano no pueden gestionar clientes que viven fuera de Estados Unidos. Nosotros éramos el único equipo especializado en eso. Entonces, yo tenía clientes en Reino Unido muchísimos, teníamos clientes turcos, clientes en Mónaco, pero que tenían ese deseo o esa necesidad de tener el dinero en Estados Unidos. Pues yo me dedicaba a eso. Entonces, al final, casi que aprendí más de temas de impuestos que de temas de inversiones, porque las inversiones extranjeras en Estados Unidos son muy similares a las que hacía ya en Madrid, pero te da la oportunidad de conocer a distintos perfiles de clientes, y viajar también por Europa. O sea, era para mí mucho más interesante que estar en un equipo que solo da servicios a americanos, ¿no? Y en cuanto a anécdotas que yo haya visto, no he visto ganar dinero súper rápido, porque eso al final es muy difícil y nadie Falso. lo suele... No es falso, pero eso lo haces asumiendo mucho riesgo, ¿no? Y de hecho
muchas veces en las noticias se ve, hay hedge funds que han ganado X miles de millones en un día operando tal. Claro, tú al final como inversor de banca privada no vas a tener el 100% de tu patrimonio en ese hedge fund. Tú al final lo que lo tienes es diversificado entre muchas cosas. Entonces puedes tener dentro de tu cartera alguna inversión que ha ido extremadamente bien, pero al final esa rentabilidad se pondera con el resto de la cartera, ¿no? Que es lo que te da esa estabilidad. Sí que he visto en la pandemia que cayó muchísimo la bolsa americana, que luego rebotó, porque luego empezaron a meter ayudas y al final la economía repuntó, perder mucho dinero de golpe. Y además se perdió por apalancamiento, porque tú al final, cuando pides prestado contra una cartera de inversión, a la cartera de inversión le dan un valor crediticio, que se dice. O sea, tú puedes tener, imagínate, 100 millones de euros, si yo te presto dinero, te voy a prestar solo el 70% del valor de tu cartera, o sea, te presto 70. ¿Por qué? Porque me guardo ese 30% en caso de que caiga el valor de tu cartera un 30%, ¿no? Y yo te he prestado 70, lo que yo no voy a hacer como banco es que mis garantías del préstamo estén por debajo del préstamo, ¿no? Pues entonces tienes una exposición de riesgo, ¿no? De que te deban dinero y ese cliente no lo tenga. Entonces, cuando tú prestas dinero, y esto es igual que las hipotecas. En las hipotecas, por eso haces la tasación, ¿no? Y te dan el 80% de lo que sea más bajo, el valor de tasación o el valor de compra, ¿no? Y entonces el banco se guarda ese 20% de fluctuación en caso de que tú dejes de pagar la hipoteca, te ejecutan la hipoteca y se quedan con la casa, y si la casa ha perdido valor, pues tienen un 20% de margen porque solo tienes que recuperar el 80% más. Pues con los préstamos pasa igual. ¿Qué pasó cuando cayó tanto la bolsa tan rápido en la pandemia? Que algunas carteras que estaban apalancadas, es decir, que se pedía dinero prestado contra la cartera para reinvertirlo, perdieron el valor muy rápido y llegaron a lo que se llama margin call, que es cuando tienes cuando has llegado al límite de valor de tu cartera, ¿no? Y ahí no te venden. O sea, al final el banco lo que quiere no es perder dinero, y en última instancia puede vender toda tu cartera para recuperar el dinero del préstamo. ¿Qué pasa? Antes de eso tú le vas avisando al cliente y le dices, oye, del 30% de protección que teníamos ha caído un 15%. Tienes un 15% más. Si quieres, envíanos dinero de otro lado para recuperar el colchón, ¿no? Y al final lo que haces es, en vez de tener 100 millones de cartera, que ahora valen 80, envías 10 millones de euros o 20 millones de euros y vuelves a tener 100, ¿sabes? Entonces ya recuperas tu colchón. Este cliente no tenía como la liquidez y seguía cayendo su cartera, y al final le vendieron las posiciones para recuperar el préstamo. ¿Qué pasa? Que cuando te venden una cartera apalancada, pues de repente acentúas las pérdidas, ¿no? Porque no solo han vendido tu cartera en el momento más bajo, pero tu pérdida se ha multiplicado porque tenías la cartera apalancada, es decir, estabas pidiendo dinero prestado para reinvertirlo. Entonces la pérdida patrimonial se acentúa. No sé si me explico bien, pero si tienes 100 y pides 50 para reinvertirlo, claro, inviertes 150, ¿no? Entonces, si de 150 cae a 120, la cartera ha perdido 30. Pero tú le debes 50 al banco, entonces si tienes 120, le devuelves 50 al banco, te quedan 70, ¿no? O sea, has perdido 30 kilos. Claro. Versus si la hubieses hecho la misma. Pierde. Claro, pero ese apalancamiento, ese endeudarse para invertir, hace que las caídas se acentúen. Entonces, si a ti te venden justo en ese momento, has perdido mucho más porque estabas apalancado. Entonces, a este tío perdió mucha pasta muy rápido. Y fue una putada porque luego la bolsa subió. O sea, si él hubiese traído garantías y se hubiese mantenido invertido, hubiese aumentado. Por eso los productos en España que se han vendido un montón, que son una mierda, que son los CFDs y todo esto... No sé qué son. Son productos apalancados, que antes se hacía mucha publicidad. Gracias a Dios la CNMV prohibió la publicidad, pero antes se veía equipos patrocinados por plataformas que ofrecían CFDs, que son Contract for Difference. Son productos de inversión que utilizan mucho apalancamiento. Es decir, te permiten, si vas a comprar Apple, puedes comprar Apple por 30 veces, pero sin tener que poner 30 veces el dinero. Tú solo pones un poquito de dinero
para tener la exposición 30 veces a Apple. ¿Qué pasa? Que si Apple se mueve un -1 abajo, tu posición se mueve un -30. Claro, entonces es un producto hipervolátil y como tú no te permiten perder más dinero del que tienes con ellos, pues enseguida es muy fácil que te ejecuten la posición, que es lo del margin call, ¿no? Dicen, oye, esto ha caído tanto, o me traes más dinero o vendo esta cosa, porque lo que no va a hacer es perder más dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente mete 50, 100 eurillos y los pierde, porque es que es tan volátil. Claro, pues eso en España se ofrecía y ya se prohibió esa comercialización porque es súper, súper especulativo. Claro, el cliente no estaba especulando, era al final una estrategia de inversión muy habitual es utilizar algo de apalancamiento, algo de deuda para invertir un poquito más. ¿Por qué? Pues si tú a largo plazo tienes y esto lo hacemos todos con las hipotecas en realidad, porque tú al final pides prestado a un 2%, lo inviertes a largo plazo en algo que te genera el 5%, realmente sobre ese dinero que has prestado después del coste de la deuda has obtenido un 3%, ¿no? Entonces, si lo haces de manera prudente, tiene sentido. Y cuando nosotros nos compramos casas, la de vivienda habitual es distinto, pero si es una hipoteca para una vivienda que vas a destinar a la inversión, el concepto es el mismo. Tú pides una hipoteca que te cuesta un 2%, alquilas el inmueble que te genera un 5, un 6, un 7%, pagas el coste de la hipoteca y generas una rentabilidad adicional. Pues ese concepto es el mismo, ¿sabes? Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.